Miren, aquí se nos presenta un problema de leyes de los gases. El enunciado nos dice lo siguiente. Un estudiante del CECITEM llenó en el laboratorio un recipiente de 250 mililitros con un gas desconocido, hasta que obtuvo una presión de 760 torricellis. Se halló que la muestra de gas pesaba 0.164 gramos. Nos pide calcular la masa molecular del gas si la temperatura de este era de 25 grados Celsius. Miren, para esto lo que tendremos que utilizar será la fórmula del gas ideal, ¿no? Que si no saben es esta, la de PV igual a nRT. Entonces, pero N debemos saber que es el número de moles, pero el número de moles lo podemos escribir que es igual a la masa entre el peso molar, a la masa entre el peso molar, o a ver, ahí está, o la masa molecular. Entonces, en este caso, el peso molecular puede ser también. En este caso se nos da la masa. Entonces, podemos reemplazar dentro de la fórmula. Nos debe quedar que PV debe de ser igual a la masa por la constante del gas ideal por la temperatura. A ver, la masa por la constante del gas ideal por la temperatura dividido entre el peso molar. Entonces, o la masa molecular, más bien, peso molecular, masa molecular, lo mismo. Se la puede decir de distintas maneras en este caso. Oye, se nos pide encontrar eso, ya que es nuestra incógnita en este caso. Miren, nos dice que llenó un recipiente de 250 mililitros, o sea que el recipiente está lleno, o sea que el volumen del gas es el volumen del recipiente, o sea que el volumen tiene que ser igual a 250 mililitros. 250 mililitros. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora, nos decía que estaba a una presión de 760 torricellis. A una presión de 760 torricellis. Ahí está. Entonces nos dice que la muestra de gas pesaba 0.164 gramos. Entonces nos queda que la masa debe de ser igual a 0.164 gramos. Ahí está. Entonces, a ver, pongo esto para que se vea aquí más centrado. Entonces ya tenemos eso. Nos dice también que la temperatura nos dijo que era de 25 grados Celsius, ¿no? Ahí está. De 25 Celsius. 25 Celsius. Ahora, estas unidades las debo de convertir a unidades que me sirvan, ya que no puedo llegar a meter mililitros, torricellis y Celsius. En este caso el volumen lo debo de manejar en litros. ¿Y cómo convierto esto a litros? Fácil. Miren, hay que recordar que un litro es igual a 1000 mililitros. A 1000 mililitros. Entonces puedo operar esto, ¿no? Y me debe de quedar que en este caso se cancelan los mililitros y dividimos 250 entre 1000. Y nos debe quedar que esto del volumen va a ser igual a 0.25 litros. Entonces, ahí está. También la presión la necesitamos en atmósferas. Y tú debes de saber por tu tabla de conversiones que debes de tener que un 760 torricellis es igual a una atmósfera. Entonces, ya está. Eso era nada más. Y en este caso la temperatura la tenemos que tener en kelvins. Para convertir Celsius a kelvins simplemente tenemos que sumar 273.15. Entonces nos debe quedar que la temperatura en grados kelvins será igual a 298.15. Esto kelvins, grados kelvins. Entonces, miren, vamos acá a esta de aquí.
que pusimos. Ocupamos despejar el PM, ¿no? Ocupamos despejar PM. PM es una sola cosa, no es que estén juntas las dos letras como en PV, que es presión por volumen. PM significa el peso molecular o la masa molecular. Entonces, ocupamos despejar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elevar a la menos 1 ambos miembros. Entonces nos queda que el peso molar, el peso molar dividido entre masa por la constante del gas ideal por la temperatura debe de ser igual a la presión por el volumen, a 1 sobre la presión por el volumen. Entonces, vamos a suponer, vamos a decir de manera muy vaga que lo que está abajo del PM lo voy a pasar multiplicando porque está dividiendo, ¿no? De manera muy vaga digo eso. Entonces, digo esto. Y aquí escribo la masa por la constante del gas ideal por la temperatura entre la presión por el volumen tiene que ser igual al peso molecular. Ahora, ya tengo esto, ¿no? Voy a reemplazar los datos con los datos que ya tengo. Entonces, miren, el peso molar debe de ser igual a la masa, pero la masa dijimos que era 0.164 gramos, ¿no? Miren, 0.164 gramos multiplicado por la constante del gas ideal. La constante del gas ideal es 0.082 atmósferas por litro por mol a la menos 1. Mol a la menos 1. Ahí está. Mol a la menos 1. A la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Ahí está, por Kelvin a la menos 1. Entonces, la constante del gas ideal y también está multiplicado por la temperatura en grados kelvins, que dijimos que era 298.15 kelvins. Ahí está. Entonces, miren, nos debe de quedar abajo presión por volumen. Dijimos que la presión era de una atmósfera, y esta debe estar multiplicado por el volumen. El volumen dijimos que era 0.25 litros. Entonces, vamos a operar. Con tu calculadora tienes que operar porque si no ya me dirás tú cuándo vas a sacar esto a mano. Entonces, nos debería quedar que este peso molecular debe de ser igual a, miren, arriba, Kelvin a la menos 1 con Kelvin a la 1 se cancela. Litro arriba y litro abajo se cancelan. Atmósfera arriba y atmósfera abajo se cancelan. Entonces, al final de operar, nos debe de quedar 16.036. Y lo único que nos queda sería gramo sobre mol. O multiplicado por mol a la menos 1. Entonces, yo sé que la masa molecular, el peso molecular de este gas es igual al peso del metano, al CH4. Miren, lo voy a escribir aquí. Déjenme ver si me sale. Ahí está, al CH4. Está, al CH4, que es el metano, o sea, metano. Miren, el metano. Y está. Metano, no. Está. El metano. Y así queda resuelto esto.